Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el destino, o por lo menos para la economía? ¿Qué nos espera con el fondo de aquí en más? En primer lugar te diría, me parece importante reflexionar que creo que el Occidente con este mega préstamo que le ha dado la Argentina, a ver, este préstamo con un país que está a años luz de un 2001 es igual en dólares constantes al blindaje de 2001, ¿no? O sea, es una apuesta fuerte de Occidente. Monumental. Monumental. Sí. Yo creo que hay un mensaje de Occidente para el presidente Macri. Fuerte respaldo, ¿no? Sí, yo más que respaldo diría, me parece que esto, hay otra cara de la moneda para mí en esto, es, Macri, usted esté para más, Macri, usted está jugando demasiado fulbito para la tribuna, basta con él darle plata a los piqueteros, que los planes, que los ministerios, que el timbrero, usted está para más, firme tratado de libre comercio con todo el mundo, abra su economía, haga un Estado razonable, reforme las leyes laborales, yo creo que acá... Depende, obviamente, si estás vestido de amarillo pensás que es un gran respaldo al presidente, pero creo que hay otra mirada para hacer, mirada más geopolítica. Macri, no decepcione a quienes apostaron. Y que el mundo está pendiente de Macri para que fulmine al populismo. Claro, bueno, él es un populismo edulcorado de buenos modales. Muchos pensaron o piensan, y Occidente lo piensa, que Macri está para otra cosa, que vino a plantarse realmente como una alternativa hasta ahora son muy seria en América Latina, que hasta ahora no lo es. Hasta ahora son kirchneristas del Newman. En economía sí, obviamente. Esto no es la asociación ilícita que fue el kirchnerismo, afortunadamente, claro. Pero económicamente es una gran decepción Macri. ¿Y qué economías nos despara los próximos meses? Bueno, de aquí a ahora fin voy de a tu año. pregunta. La primera cosa que para mí es clara es que acá hay cosas que ocurren a partir de la crisis que hubo y que nos terminó de poner de brazos en el fondo. Y después vienen las consecuencias del acuerdo con el fondo. Pero son dos cosas completamente diferentes que en todo caso se agregan, pero son diferentes. Digo esto porque ahora va a haber mucho político o argentino promedio que va a empezar a echarle la culpa de las cosas que vienen al fondo, cuando en realidad el fondo tiene poco que ver en algunas. Por ejemplo, en la explosión de la tasa de interés y el efecto recesivo que eso causa, el fondo no tiene nada que ver. La tasa al 40, el fondo no tiene nada que ver. Muy bien. En lo que se devaluó el dólar hasta ahora, nada o el peso, mejor dicho, lo que subió el dólar, devaluó el peso, hasta ahora el fondo no tiene nada que ver. Eso es todo previo a la aparición del fondo. Ahora, esas dos cosas, que insisto, son previas a la aparición del fondo, te van a provocar un segundo semestre muy frío en la actividad económica, de hecho puede haber algunos trimestres de caída de la actividad económica, y de una inflación alta. La inflación este año ya, te diría, va a estar más cerca de 30% que del 15% que puso el Banco Central. Pero vos lo escuchás a Macri y a Marcos Peña decir que vamos a crecer. En promedio este año sí que se puede crecer, a lo mejor que es 0,9, 1%, porque arrancaste bien el año. El tema que una vez que la economía hizo 2016-17 así, está empezando a caer desde ahí. Claro, en la comparación anual todavía estás arriba y probablemente el promedio del año de arriba, pero al final del año la economía puede estar cayendo con respecto al final del 2017. Eso es previo al fondo, ¿ok? Sí. El receso que puede venir y una inflación muy alta, te diría, número más, número menos, similar a la del 2015, eso no tiene nada que ver con el fondo. Ahora viene el fondo. Lo poquito que se conoce, porque todavía no se conoce la carta de intención, son este todavía PDF, no fue firmada. Sí, la van a dar a conocer supuestamente el 20 con el director del fondo, pero lo único que se conoce es un PDF que el gobierno subió a sus portales sobre el plan fiscal. En ese plan fiscal surgen tres cosas que pueden agregar combustible a esta sensación de desasosiego que va a provocar la alta inflación y el receso económico que se viene. ¿Qué es? Primero, en esa propuesta fiscal o ese acuerdo fiscal con el fondo, continúa fuerte la suba de tarifas para bajar subsidios y bajar el gasto público y bajar el déficit. Pero se agregan dos cosas que no estaban en el menú hasta ahora, que es un recorte importante de las transferencias discrecionales a provincias, hay que ver si los gobernadores de cara a un año electoral y de cara a la sanción del presupuesto lo aceptan, y segundo, también va a continuar, empieza una caída de los salarios reales del sector público importante, que hay que ver si los sindicatos del sector público están de acuerdo. Yo con eso no estoy de acuerdo, yo creo que si vos tenés gorda la dotación de personal, despedí gente
pero no perjudiques a los buenos trabajadores que hay dentro del Estado, ¿no? En el INDEC, por ejemplo, hay gente valiosísima, en el Banco Central también. Hablo de la parte técnica. Cuando hablas ¿no? de la economía fría, sí. hacia fin de año. Sí. De acá en adelante, ¿no? De acá en adelante. De acá en adelante. ¿Qué tanto y en qué sectores lo ves? Bueno, todavía la construcción no se ve muy afectado, pero está empezando a sentirse. El comercio lo está sintiendo. La industria de electrónicos también lo está sintiendo. Yo te diría, lo que venía creciendo muy fuerte, que eran los bienes de consumo durables, eso lo están empezando a sentir mucho más que los no durables. Ahí textiles venía golpeado, esto lo está golpeando un poco más. Así todo, hay economías, por ejemplo, la industria vitivinícola con este tipo de cambio un poquito respira, por ejemplo, ¿no? O sea, le conviene el dólar alto. Sí, no le conviene el receso, obviamente. Para exportar. Pero el dólar alto, a toda la zona del Cuyo, por ejemplo, la producción de manzanas, un aire tienen, la están pasando mal, pero aire tienen, ¿no? Un poquito más de aire comparado con lo anterior. ¿Y la gente con menos plata en el bolsillo? Sí, sí, sí. No, este año va a haber caída de los salarios reales. Va a haber caída de los salarios reales. Por más que las paritarias ya no sean el 15%, no van a llegar a la inflación de este año. No, me imagino que el promedio es cerca de 30%, la inflación. Cerca de 30%. Sí. Yo no vi hasta ahora ninguna negociación paritaria ni cerca de 30%. La que más vi es la de camioneros que piden 27%, ¿no? Exactamente. Que ahí tenés el piso de la caída de los salarios reales, 3% para arriba, la caída de los salarios reales. Willy, querías preguntarle algo. Sí. Hoy fue un día, te diría, raro Heavy. en los mercados. Algo hablábamos antes Sí. de tu aparición en televisión. Vendió 690 millones de dólares el Banco Central. Mucho. Estamos a 3 días del anuncio, 3 días hábiles, me refiero, del anuncio de los 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Las tasas siguen en 40% y van a seguir, por lo que dijo hoy el Central, durante bastante tiempo más, mínimo 2 meses. Genera dudas que, de vuelta, que después de haber dicho vamos a flotar libremente, con esto el Banco Central, digamos, en cuanto a toda esta ayuda que recibe el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central tenga que vender dólares hoy. ¿Cómo puede ser eso? Sí, la verdad que el fracaso del Banco Central de Sturzenegger ya después de 2 años de metas de inflación es palmario. Justo es eso te quería preguntar. Duro, muy duro. 2 años de metas de inflación con incumplimientos groseros y ahora ya el 6 de junio, hace unos días, cuando anunciaron el acuerdo con el fondo, decir que ya no hay meta de inflación para el 2018 es muy poco serio. Claro, porque el primer año te habían prometido 25. Muy poco serio lo de este Banco Central, muy poco Escuchame serio. una cosa. Y esto, sí, termino para responderle a Willy. Y esto de decir el 6 de junio que comenzábamos una flotación libre y ya empezar a vender dólares hoy, es muy poco serio. Lamentablemente, hay una gran pérdida de credibilidad del Banco Central por todos sus desaciertos, que hay que ver cómo la remasa. Ahora, ¿cómo hace para bajar la inflación con un Banco Central con tanta poca credibilidad como el de Sturzenegger? Y todo el directorio también, no es solamente Sturzenegger, ¿no? ¿Pensás que en ese sentido, bueno, van a modificar la carta orgánica del Banco Central, ¿no? Eso está bien, hay que ver si la aprueba el Congreso, ¿no? Claro. Acá hay 2 cosas claves en el acuerdo con el fondo que hay que ver si pasan por el Congreso. La modificación de la Carta Orgánica, yo estoy de acuerdo con la modificación de la Carta Orgánica, pero guarda, yo estoy de acuerdo con eliminar todo pase de pesos del central del gobierno, no solamente por el adelanto transitorio, sino también utilidades del Banco Central que se capitalicen y también esta jodita de no te transfiero adelanto transitorio, pero te compro todos los dólares que me trae. No, que vaya el gobierno a venderlo en el mercado. La prohibición debe ser total, ¿sí? 0 crédito interno neto del Banco Central. Ahora hay que ver si la oposición se lo aprueba, ¿no? Y hay que ver si la oposición aprueba un presupuesto con un corte muy importante de las transferencias a las provincias. Porque, discrecionales, ¿no? Porque a uno le da la sensación, José Luis, de lo siguiente, como que el gobierno está entrampado, porque ponerle, digamos, tiene que dejar subir al dólar, ¿no? Sí, claro. Pero al mismo tiempo la suba al dólar también le genera complicaciones fiscales porque gran parte de la deuda está en dólares. Sí. Y vos vas a tener que pagar más. Pero el grueso del gasto primario, que no lo tenés totalmente indexado al dólar, lo podés licuar y bajar en dólar. ¿Los vencimientos de deuda no se te pueden complicar? Los vencimientos de deuda no. ¿No se te pueden complicar los vencimientos de deuda si tenés gran parte de la deuda en dólares? No, yo creo que ahí tenés te suben los vencimientos de deuda en pesos y licuás algo del gasto primario en dólares. Te diría que la cuenta para mí es que salís ganando. Obviamente
Este es un ejercicio muy estático, por cierto. La devaluación te complica la actividad económica en el corto plazo porque liquidar los salarios reales, por supuesto, ¿no? Pero lo que demuestra todo esto es que lo que deberías haber hecho el primer día, 2 años y medio después, te complica. Y además hay otra cosa. La gente siente que la agarrás para la broma, ¿viste? Dijeron que iban a tomarse unos días para esperar el acuerdo con el fondo a ver cuántos ministerios reducían y hoy yo veo en la foto a todos los ministros, los 21 ministros que hay aproximadamente reunidos, ¿viste? Nos están agarrando para la broma. A la gente, sí. Desde lo político, vamos a lo político. Sí. El firmar con el fondo implica tal vez la muerte del gradualismo. El gradualismo era para ir manejando los tiempos políticos. Ese era el objetivo central. Yo creo del que el gradualismo. fondo es la muerte económica del intento de la nada. El fondo es gradualismo en serio. Ok. Porque esto era la nada hasta ¿Hay ahora. espacio para ganar elecciones cuando la economía está como está? Bueno, depende de quién le pones enfrente, ¿no? Si va un Urtubey el año que viene, a lo mejor tiene más chance que si va Cristina o algún kirchnerista, no sé. Pero yo creo que depende mucho acá de quién tenga enfrente Macri o quien sea de Cambiemos el año que viene. ¿Porque vos dudás que sea Macri? No, digo... Porque como decís, hay que ver... No, Macri o Vidal, o que son los nombres que están dando vuelta. No, simplemente digo, el año que viene no pinta ser un año extraordinario. ¿Gana Macri? Y sí, ¿por qué no? Depende de que le pongas enfrente también. Pero igual, José Hay Luis... un gran agujero, ¿no? De claro. descontento. No, claro, Pero igual, claro. José Luis, hablando con operadores, con inversores también, lo que te dicen es que ya ahora, digamos, es seguro que las elecciones del año que viene van a estar muy peleadas. Sí. Ergo, vas a tener mucha incertidumbre electoral antes y por lo tanto no vas a tener grandes apuestas. O sea, mucha gente, muchos inversores van a decirte, che, puede volver el populismo, puede volver algo, podemos retroceder 4 años más. Entonces te pueden decir, che, no pongo un peso en Argentina y la del año que viene en cuanto a actividad económica sea malo por la incertidumbre política. Eso y puede ni te ocurrir. cuento la compra de dólares que puede llegar a haber previa a las elecciones. Eso puede ocurrir, claramente puede ocurrir. Sí, claro. Algo hay también, ¿no? En estos días de eso algo está pasando. Ahora, el gobierno, con respecto a la inflación, hablabas de Sturzenegger que la pifió siempre. En el 16 habían prometido 25 de inflación y fue 42. Al principio del 16, ¿No? sí, dije, sí. Y fue 42. En el 17 habían prometido 20 y fue 25, 26, más o menos. El año pasado prometieron 15 en realidad. 15. 12, 17, que el promedio es 15. Y fue 25. Fue 25. En el 18 prometieron 10, después rectificaron a 15. Empezaron con y vamos a 10, terminar en 30. 10, sí. No pegan una. No. Por eso te digo, es una gestión muy mala en Y términos ahí de vos lo haces resultados. responsable Sturzenegger. ¿Cómo? Vos lo haces responsable Sturzenegger. Bueno, si hablamos de un Banco Central independiente, ¿por qué no hacerlo responsable Sturzenegger? Pero acá yo no me engaño, acá hay un consenso dentro del gobierno. Había en 2015 que lo que había que hacer es lo que se hizo. Cuidado, no es que Sturzenegger se cortó solo. En un gobierno nadie se corta solo para tomar medidas. No, claro. Acá había un consenso de hacer lo que se hizo. ¿Qué es lo que se hizo? Globitos, buena onda, timbre. Y un jefe de gabinete muy fuerte. ¿Eh? Un jefe de gabinete muy fuerte. Que no sirve para nada, Marcos Peña. ¿Por qué decís que no sirve para nada? Marcos Peña le dio a Macri el juguetito llamado Argentina y lo chocó. Él es uno de los grandes responsables. ¿Te acordás la conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado? ¿Vos crees que todo empieza ahí? No. En economía. Digamos la última debacle. En economía, Eduardo, rara vez algo ocurre de la nada, de repente, como un rayo. Cines negros hay. Pero en general en economía todo se amasa de a poquito, de a poquito. ¿Esto cuándo arranca mal? Y yo te diría, a mí me consta de haber debatido con alguna de las espadas económicas de Cambiemos, arranca desde siempre, te diría, porque yo me he cruzado en el 2015 con ellos y no tenían el diagnóstico que muchos teníamos en el llano. Y te llamaron plateísta. Sí, bueno, ahí está, el plateísta. Pobre Rodrigo Pena que me llamó plateísta, ahí está, como kirchnerista negociando con el fondo. Se debe estar retorciendo, pobre, ¿no? El diagnóstico era de hacer lo que se hizo. ¿Qué se hizo? Y
levantamos el cepo, renegociamos o salimos del default y no mucho más. Pero eso estaba muy bien hecho. ¿Eh? Eso estaba muy bien. No, eso está perfecto, pero te quiero decir, había que hacer mucho más. A ver, la política exterior de Macri ha sido excelente. Estas medidas de política económica que hablamos han sido excelentes. Pero vos le daste un problema fiscal fenomenal. Que no era solamente un ajuste de tarifa, era mucho más que eso. Los Kirchner se comieron 67.000 palos. Los Kirchner son para, más allá de los juicios que hay por ladrones que fueron, es para iniciarle a todo juicio por mala praxis en materia económica. Dejaron un país al borde de una crisis permanente, porque tener hoy un Estado de 15 puntos más del producto de gasto público, que son 100.000 millones de dólares más de gasto público del que había antes, un Banco Central sin reservas, un país fuera de los mercados de capitales, con un nombre que es una mancha, una mala palabra, sin duda son para que estén presos por ladrones y muchos presos por mala praxis, como por ejemplo Banoli, Kicillof. Debería existir esto, porque si no hay pena por la mala praxis económica, todo es gratis. Todos experimentan con nosotros como conejito diente, como esto el inflation target, tiene la meta de inflación. La meta de inflación que ha impuesto Sturzenegger es un engendro para un país como Argentina. Se verá para países desarrollados con baja inflación, pero no para nosotros. José Luis, gracias, querido. Un placer. Gracias por venir. Chao, buenas noches, chicos. Gran cariño. Un placer.